Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Estamos aquí como cada semana. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener como invitado a Eduardo Frías, que él es el administrador del Centro Cultural Comunitario Epigmenio González. Así es, de aquí de Querétaro. Así es, Conchita. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti. Estoy a tus órdenes. Mira, el Centro Cultural Comunitario, ya platicaremos de él, pero tenemos muchísimas ofertas para complementar nuestra formación, tanto de niños como de jóvenes, e incluso de adultos. De adultos. Ya lo creo que sí. Y bueno, además presumirles que fue papá del colegio y que su hija estuvo aquí, pero independientemente de eso, bueno, pues estás en un centro cultural donde pues se ven muchas cosas relacionadas al arte, ¿no? Y estamos en un programa de educación en donde las artes empiezan a tomar relevancia en los últimos tiempos, porque antes era como algo de relleno, ¿no? Como algo que no le daban como la importancia. Yo he visto que ahora en los colegios metían artes porque pues había que meter artes y metían deportes porque había que meter deportes, pero las importantes eran las académicas, ¿no? Y ahora estamos viendo con esto de pues las neurociencias y todo lo que se está avanzando en la educación, se está viendo que también se puede aprender a través del deporte o a través del arte. Y en el caso de las artes, incluso aparte de aprender, puedes incluso gestionar tus emociones. Y eso para mí se me hace muy relevante, por eso nosotros en el colegio pues hemos metido en la primaria como un taller ya como parte de nuestra currícula deportivo y de arte. ¿Por qué? De artístico, porque pues yo en mis tiempos hice deporte porque pues eso era lo que me gustaba, pero jamás me metí al arte, porque yo dije, no, yo soy muy mala para eso. Y hasta la fecha ni siquiera sé si tengo habilidades o no, porque nunca las intenté. Pero ahora se está haciendo cada vez como más importante por la relevancia que está teniendo de cómo puedes aprender a través del arte, ¿no? Eso es correcto. Y el asunto tiene que ver con cómo se había conformado el sistema educativo en nuestro país. El sistema educativo en nuestro país evidentemente solamente tenía esa gran visión de ver, digamos, esas materias o esas currículas que iban enfocadas a las ciencias sociales en un momento determinado, a las ciencias exactas y a las naturales, por englobar solamente tres. Y efectivamente, si había ahí una clase de música, era como de relleno. Sí. Y en mis épocas y en el tipo de educación que recibí, que fue pública, la clase de música servía para dos cosas, para nada y para nada. Y el deporte también. Afortunadamente hoy estos modelos educativos han cambiado y mucho, de tal suerte que el que estamos implementando en el gobierno municipal de Luis Nava, a través de la Secretaría de Cultura que encabeza la maestra Andrea Avendaño, es un modelo importado de Sudamérica. El modelo de los centros culturales comunitarios tiene un objetivo muy interesante y es el siguiente: reinsertar a la sociedad con habilidades artísticas o con habilidades de oficios a todas aquellas personas, niños, jóvenes y adultos que se vieron afectados por guerrillas, por hambrunas, por problemas de tipo desastres naturales incluso. Y te comento que vienen importados esos modelos en particular de Colombia, en donde en la década de los 60, 70 y todavía en los 80, es la sociedad civil de esos países sudamericanos vivieron procesos muy difíciles con las guerrillas. Cuando termina la guerrilla y se establece ya la paz en esos lugares, entonces el gobierno intenta reinsertar a todas esas personas que se vieron mutiladas en todos los sentidos que te puedas imaginar, tanto en los físicos como en los emocionales, en los afectivos, a través de estos centros culturales comunitarios, y les ha dado mucho resultado. El gobierno de Luis Nava cree que ese es el modelo
que nos puede ayudar en nuestro país, porque también tenemos una serie de problemas que tienen que ver con violencia, con desapego a los temas familiares, a la cultura en términos generales, y a través de estos centros culturales estamos dando ofertas y talleres para reinsertar a jóvenes, a niños y a adultos en tareas tales como la música, la danza, las artes escénicas, las artes plásticas y por supuesto talleres en los cuales les ofrecemos una alternativa para aprender oficios como la cocina, la carpintería, la plomería, entre algunos otros. Y hoy precisamente por eso se vuelve importante, ya que los modelos educativos nuevos insisten en que si no hay ese complemento en la educación, en la formación de un niño, queda, digamos que, no al 100% preparado para enfrentar lo que se viene en la vida. Claro. Y fíjate que yo veo que los beneficios, porque sí hemos tenido aquí por ejemplo, tuvimos una niña hace 2 años, ganó, estaba en 4º de prepa, ahorita está en 6º de prepa, en donde fue como un día como regidora. Y ganó porque presentó un proyecto. Esta chica perdió a su papá en un accidente cuando estaba ella en primaria. Entonces, es una niña que canta, que le gusta la música. Y entonces su proyecto fue enfocado a llevar la música y el arte, que pintaran, que cantaran, que bailaran, que expresaran sus emociones a través del arte, ¿no? Que porque ella eso era lo que la había sacado adelante, ¿no? De una situación muy difícil para ella, porque pues momentánea, imagínate un accidente de hoy lo ves y ya no regresa, tu papá nunca más desde pequeña que está, y ella logró a través de la música salir adelante de esa situación tan difícil, lo que tú acabas de decir, ¿no? De esas desgracias que suceden, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones personales, como en el caso de esta niña, y su proyecto ganó, ¿no? Y entonces le hizo ser merecedora de ser un día como regidora, pero hemos visto también que cuando tú no puedes expresar lo que te pasa, por ejemplo, porque la educación no solamente la tenemos enfocada a aprender a conocimientos, vas a tener que aprender, sino también al desarrollo de habilidades, como el saber resolver un conflicto o el saber gestionar tus emociones simplemente, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que cuando tú no puedes expresar algo que te está pasando a nadie, ¿sí? Porque no te atreves, lo expresas a través del arte. Puede ser pintando, puede ser efectivamente puede ser ejecutando con la algún escultura, instrumento. ejecutando un instrumento, bailando incluso, Sí. ¿no? Sacas las emociones y todo esto. Entonces, hemos visto que es una herramienta muy importante también para esas cuestiones de sacarlas, ¿no? Sí. Y a lo mejor nosotros nos dimos cuenta en una clase de pintura, con las pinturas que el chico pintaba y tenía, que decíamos, este muchacho trae problemas, ¿no? También se pueden detectar. Y al psicopedagógico, ¿no? Y entonces ya empiezas a buscar por dónde, ¿no? Y efectivamente sí traía una situación complicada. Entonces, creo que tiene mucho como que aportar el arte ahora. Yo por eso les digo a los maestros de educación artística y deportiva que pues son tan importantes como el que da matemáticas, como el que da español, como el que da inglés, porque finalmente están haciendo esa formación integral que requieren nuestros alumnos, ¿no? Y el que no es hábil pues para las académicas, luego resulta que es hábil para el deporte, para alguna otra actividad incluso manual. Ajá, y nada más que el problema es como este paradigma que ya se tiene que romper de que, pues, ¿qué quieres ser músico? No, hombre, hijo, te vas a morir de hambre. Es que hay una circunstancia ahí, y tiene que ver también con la estructura política y social, por lo menos en nuestro país. Y es que antes de esta época que hoy estamos afortunadamente viviendo y disfrutando y abriendo esos espacios, el acercamiento a las disciplinas artísticas se confundía con alta cultura. Y también era muy caro. Sí. Entonces no era factible para muchas familias encaminar a los muchachos, aunque hubiese alguna idea vaga de que tuvieran habilidad o destacaban
en algo artístico, no había los espacios y si esos existían eran muy caros. Sí, sí. Entonces se confundió el tema de ser artista o de aprender una actividad de esa naturaleza con alta cultura que estaba únicamente destinado a aquellos que tenían el recurso económico o que se iban, o que si fracasaban en ello, pues tenían el recurso o el respaldo de la familia para poder mantenerse, porque todavía es muy común escuchar, oye, te vas a dedicar a la música, te vas a morir de hambre, o qué vas a hacer, o cuándo vas a estudiar algo en serio. Sí. Y efectivamente, hoy eso, afortunadamente, perdón, hoy eso ha cambiado. Sí. Entonces, con esa estructura que vivíamos en el país anteriormente, pocos, y me incluyo en esa parte, no tuvimos una formación artística real, formal, que nos pudiese haber resuelto la vida de otra manera. Sin embargo, bueno, pues a base de insistir, algunos otros personajes a los que conozco, o como mi queridísima Aide Blanchet y su marido, que son aquí productores, que también son músicos, bueno, a lo mejor con una formación distinta, académica distinta, hubiésemos podido alcanzar otros niveles en los que estábamos esperando. Hoy los niños tienen muchísimas oportunidades. Afortunadamente, como ya bien lo decías, Conchita, las escuelas abrieron esa parte, le están dando la importancia que se merecen, pero existen estos espacios. Nosotros aquí en Querétaro, por ejemplo, en cada una de las 7 delegaciones municipales hay por lo menos una casa de cultura. Y en el caso de Pigmenio González, en el que me encuentro yo, está la Casa de Cultura y está el Centro Cultural Comunitario. Es decir, tenemos dos espacios. Son distintos. ¿En qué radica la diferencia? La Casa de Cultura ofrece talleres apegados más a las actividades artísticas. En el Centro Cultural Comunitario, el abanico de posibilidades es más amplio, de tal suerte que te decía hace un momento, ofrecemos talleres para el desarrollo humano como la yoga, ofrecemos talleres deportivos de disciplina como el karate, el limalama, el judo, ofrecemos ajedrez, ofrecemos también talleres de oficios como la carpintería, que si bien los administra otra área del municipio, están dentro de ese centro cultural y ahí se pueden encontrar estas ofertas. Pero nuestro peso específico siguen siendo las artes. Tengo en este centro cultural maestros que ofrecen clases de guitarra popular, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo, batería, piano, violín, ¿Y son gratuitas? canto. No son gratuitas, no son gratuitas. Evidentemente tienen que pagar una cuota, pero esta cuota es mínima y eso es lo que beneficia a este tipo de comunidades que son económicamente difíciles. Una clase particular, y aquí no me dejan mentir los músicos, de piano, puede andar costando alrededor de 500 pesos, una hora a la semana. Nosotros ofrecemos esa clase en el Centro Cultural 4 veces por semana, sesiones de 1 hora por 250 pesos. Entonces, hoy, lo que comentaba hace unos minutos, el arte o las actividades artísticas sí están cerca de nosotros y sí hay posibilidades de que cualquier persona con ingresos muy bajos puedan acceder. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos, bueno, pues que nos platiques un poco de los beneficios que pueda tener, porque pues los que son ya, que les gusta, que ya nacieron con esa naturaleza artística, pues ya se les va a dar, ¿no? Pero los que no, que no nos enseñaron y ni siquiera lo intentamos porque creímos que no era esa parte de nuestro cerebro la que funcionaba, ¿no? Sino era del otro lado. ¿Qué beneficios puedes tener, ¿no? O sea, independientemente de lo que te acabo de decir, ¿qué otros beneficios ahorita que regresemos en un momento más, Eduardo, aquí al programa de Educación y Conciencia para que nos platiques esto? Sí, con todo gusto. Regresamos en un momento. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Eduardo Frías hablando precisamente de educar con el arte. Y bueno, pues ya decíamos de los beneficios que esto puede traer en esta oferta que tú tienes, ¿no? ¿Qué más beneficios y cómo ofreces esos beneficios? Y luego ya una vez que los que se acercan, pues cómo los mantienes, ¿no? ¿Cómo es que están ahí ya, se quedan? O sea, es esa parte de no desertar, ¿no? En una sociedad como la nuestra, Querétaro, vamos a poner en contexto a toda la gente que nos ve, es una ciudad, es un municipio que ya tiene poco más de 1 millón de habitantes y la vida se ha hecho más compleja,
de tal suerte que las distancias que hay que recorrer hoy, que son las mismas prácticamente, porque no ha crecido mucho, solamente está más densamente poblada, las hacías en 15 minutos, hoy las tienes que hacer en 30 minutos o hasta en más tiempo. Debido a esa complejidad de la sociedad en la que nos hemos convertido aquí en Querétaro, surgen necesidades propias en el seno familiar. Los niños hoy ya no pueden salir tan fácilmente al parque o a la calle a jugar o a divertirse con los amigos, porque implica muchísimos riesgos, más vehículos, accidentes, hoy incluso la violencia que está desafortunadamente pues permeando en todos los niveles de la sociedad. Entonces los papás empezamos a buscar qué hacer con los chamacos en la mañana en la tarde que no están en la escuela y viceversa, porque nosotros trabajamos también en la mañana. Y entonces están este tipo de espacios y se acercan, ojo, se acercan en principio para entretener al chamaco. Eso es real. Llegan y me preguntan a mí en la oficina, oiga, ¿qué tiene como para meter a este niño aquí? Entonces, no conocemos la oferta. Hay que ser muy puntuales en eso. No conocemos la oferta y entonces mi pregunta es, a ver, tu papá, ¿cómo que se te ocurre? ¿Qué quieres que haga el niño? Porque yo tengo ofertas artísticas y tengo ofertas de desarrollo humano y algo poquito de deporte. ¿Cómo que quieres? No, pues es que algo con lo que se entretenga. La siguiente pregunta es, más o menos, ¿qué habilidades le ves al chamaco? No, pues como que le gusta la música. Ah, bueno, pues en música tengo esta y otra oferta. Y hay niños que se insertan, dicen, quiero tocar la batería. Yo aquí tengo baterías, no hay ningún problema y se las prestamos con lo que tú estás pagando de cuota. Pero necesitas tener el instrumento en tu casa para que el niño practique, porque no nada más vienes aquí a ver qué te enseño. Yo te puedo dar una clase de la que yo manejo guitarra y te puedo enseñar todas las notas que yo me sé, que son más de 100, o todos los acordes, perdón, que son más de 100, pero luego si no los practicas en tu casa, no vas a avanzar. Entonces el papá, cuando le dices con el ejemplo de la batería, ay, ¿cómo? ¿Voy a tener una batería en mi casa haciendo ruido? No, como que ya no les gustó el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces tengo el violín. Ah, bueno, eso me llama la atención. Y el niño, no, a mí eso no me gusta. Entonces hay quienes llegan, se inscriben en una clase y como les enseñaron lo que mencionó hace ratito Aide, de un elefante se columpiaba y dice, no, esto no es lo mío, y se pasan a otro taller y están en una especie de búsqueda. Y de repente caen en el taller que debieron haber estado siempre, la pintura o incluso la yoga, y felices desarrollándose de esa manera. ¿Qué sucede? Que nosotros como papás lo primero que queremos es entretener al chamaco después de las tareas propias de la escuela. Eso es lo primero, pero eso es un gran avance. Cuando estos niños crezcan y hayan continuado con una formación artística de esta naturaleza, ellos sí van a entender a sus propios hijos cuando los tengan, que es necesario que tengan una formación de ese tipo para complementar no nada más lo académico, sino la relación con sus pares, con su familia, la relación con sus amigos y crecimiento personal. Esa es la forma. No hay una manera, no la encuentro ahorita todavía en los meses que tengo ahí, de cómo poder determinar este niño o esta niña, ¿qué quieren hacer? Más bien van como observadores, experimentan un poquito y dicen, sí, me quedo. Ya ha habido niños que de la primera clase a la mitad se me salen y me dicen, esto no es lo mío, y buscan otro espacio. Hay otros, pero son los menos, los que sí llegan y dicen, es que mi hijo tiene habilidades para esto y quiere un taller de esta naturaleza. Ah, bueno, sí lo tengo o no lo tengo, y entonces ya los insertamos ahí. Esa es digamos, la dinámica. No hay una manera todavía. Yo conozco otros ejemplos de personas que dijeron, que sucede lo contrario. Mamá, papá, yo quiero tocar un instrumento. No, hombre, ¿cómo crees? Todo lo tuyo es, dedícate al deporte, ¿no? Y los meten a hacer deporte pensando que van a ser de alto rendimiento y a la mera hora tampoco, porque también para ellos se requiere disciplina y como para las artes y como para el deporte, se requiere lo más importante, talento, un poquito de talento y mucho corazón, ¿no? Sí. Entonces ahí ya es cuando, en el caso de los niños que no
que no caben ahí, bueno, pues tienes esas opciones. Otras opciones. Que dices, bueno, no me gusta esta parte, pero tienes otras opciones, ¿no? Hay quienes entran al karate y terminan haciendo ajedrez, aprendiendo ajedrez, que es una disciplina que digamos que les desarrolla, como dice el maestro, les desarrolla la estrategia. La estrategia, los tranquiliza. Tú ves ese aula, ese salón, y todo el mundo concentrado en lo que está haciendo, con su reloj, lo escuchas el reloj, tac, 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 y nada más están en eso, viendo cómo enfrentar al contrincante. Sí. Y vas a otros talleres en donde la algarabía, la danza folclórica, por ejemplo, todo el mundo gritando, todo el mundo bailando, festivo el asunto. Y bueno, pues es que aquí hay que entender que las características son distintas para cada una de las personas. Las necesidades también son muy distintas y está primero que los papás platiquen con los niños y digan y entiendan un poquito hacia dónde van, qué quieren, para que cuando lleguen con nosotros, que tenemos unas ofertas muy variadas, más o menos ya estén encaminados y no les hagan perder a veces pues un mes, incluso. Y por ejemplo, bueno, aquí vamos en camino de, porque todavía estamos en ese proceso pues las escuelas los estamos insertando, ustedes como gobierno también están dando espacios para que puedan, ¿no? Pero por ejemplo en otros países donde ya eso ya está dado, ¿no? La importancia que tiene, yo veía que comparan mucho la familia, por ejemplo, o una empresa, ¿no? Donde colaboras, donde hay colaboradores, con una orquesta, ¿no? Y con quien dirige la orquesta. Y entonces, de tal manera que puede ser o una bonita melodía o puede ser ruido, ¿no? Y entonces te dan el ejemplo de cómo es que puedes desarrollar otras habilidades, independientemente de que ya tocas un instrumento, ya lo dominas, por así decirlo. Si yo no me pongo de acuerdo contigo, en qué momento entras tú y en qué momento entro yo, de acuerdo al director, pues va a ser un caos, ¿no? Entonces empiezas a desarrollar también otras habilidades, ¿no? Colaborativas, el director, de saber guiar a su gente, en qué momento entran unos, en qué momento entran otros. O sea, eso también tiene otro trasfondo cuando ya han pasado esta etapa de inserción, ¿no? Ya estamos en esa inserción, bueno, pues ya podemos desarrollar también tal vez otras habilidades en un sistema, por así decirlo, ¿no? En esa de la que hablas, Conchita, yo le llamo disciplina. ¿Por qué razón? Porque conforme vas trabajando con tu instrumento o en el karate, un golpe, una patada, lo que sea, lo estás haciendo constantemente, de tal suerte que llega un momento en el cual se hace de forma mecánica. Pero debes efectivamente saber siempre dónde y en qué momento utilizar tal o cual nota musical, o tal pincelada, o tal patada, o tal golpe. Y eso solamente se adquiere a través de ser constante y ser disciplinado en lo que estás haciendo, porque si no, de otra manera no se consigue. Y lo mismo sucede cuando estudias matemáticas o estudias español. Es lo mismo. Si no te sientas a leer, a repasar los apuntes o a ver el programa específico, si no lo haces con un método, no lo vas a poder hacer. Y fíjate que, hablando por ejemplo de ajedrez, ¿no? Te ayuda muchísimo, o sea, si ellos lo hacen por diversión, tal vez que, es que me gusta el ajedrez y la estrategia, y tú dices, bueno, están ahí concentrados, en silencio y pues tratando de buscar, ¿no? Esto lo llevan al aula. Es correcto. Y entonces es fácil para ellos concentrarse, es fácil para ellos buscar una estrategia para encontrar una solución, les gustan los retos, entonces están buscando la manera de ser el ganador, ¿no? Entonces, todo lo que van aprendiendo ahí, esa disciplina que tú dices, pues la van a llevar al aula o la van a llevar a su casa también, ¿no? Fíjate que platicando con los papás, porque luego me gusta platicar con ellos cómo van los niños, en su mayoría los niños que están en el centro cultural son destacados en la escuela. Y también o el hecho de que estén ahí tiene que ver con que se destaquen en la escuela porque esto lo ven como un premio para ellos. Entonces, yo no tengo ahí niños que estén obligados a ir, sino que están felices de lo que están haciendo. Uno, porque están aprendiendo algo distinto a lo que
en la escuela digamos, tienen como obligación, y 2, porque además lo ven como un premio por haber trabajado correctamente al seno familiar en su casa, en las tareas que les corresponden, pero sobre todo en la escuela. Sí, y ahí sí me gustaría hacer un comentario en que los papás no castiguen quitándole esas clases cuando van mal en las académicas. No, ¿y qué crees? Esa parte ya lo hemos platicado con los papás, pero ¿qué crees? Que al ser un centro cultural comunitario con espacios tan importantes como una biblioteca, por ejemplo, o una ludoteca, o los talleres de cocina, de repente está la mamá con el teléfono en el patio, está el niño o los niños en el taller, y vemos a las mamás sentadas con el teléfono. Sí. Pues se nos ocurrió hacer talleres para ellas, como de bisutería, como llevarles círculos de lectura, como invitarlos al café literario, y ahora enganchamos a las mamás y a los papás. Y entonces, ¿qué sucede? Que de repente ya no es, aunque los niños estén mal en la escuela, se hayan portado mal, las mamás y los papás ya también tienen necesidad de acudir al centro cultural porque también están aprendiendo algo. Claro, claro. Entonces, se convirtió así como en una actividad como una simbiosis ahí, ¿sí? De que enganchamos a alguien y ya de ratito ya está la mamá y luego el papá y luego traen al hermanito y luego al primo y al vecino. De tal suerte que nosotros empezamos en este centro cultural el año anterior. Hubo un break ahí por el cambio de administración y este año pudimos arrancarlo hasta el 17 de febrero. No teníamos clases, no teníamos maestros. De cero, hoy puedo presumir que este Centro Cultural Comunitario Epigmenio González tiene 44 talleres funcionando y más de 400 usuarios por semana. Y todavía tengo espacios, de tal suerte que estamos ahorita ofertando. Hoy mismo, ahorita que estoy aquí, se abrió el taller de batería, se abrió el taller de pilates para las mamás y estoy por abrir ya unas clases de desarrollo que son en inglés y en francés, y la próxima semana ya instalamos la semana anterior el centro de cómputo y voy a ofrecer orientación, sobre todo a adultos mayores, en computación básica, Office, que incluye Excel, Word y PowerPoint. Y después les vamos a ofrecer también una clase para redes sociales. Sobre todo adultos mayores, porque son los que más les sufren con este tipo de tecnologías, que están completamente pues, desfasados. Y en casa no tenemos ni la paciencia, ni el tiempo, ni los recursos a veces tecnológicos para sentarnos con los papás, con los abuelos a enseñarles. Entonces, vamos a captar ese tipo de público. Pues yo te quiero agradecer porque el tiempo se terminó, se va volando. Y te quiero agradecer que hayas estado aquí y que pues, nos hayas platicado todo esto que haces. Felicitarte porque pues, en muy poco tiempo pues, has logrado pues hacer crecer, ¿no? Y eso habla también de la necesidad que hay. Sí, ¿no? Sobre todo de la necesidad. De la necesidad que hay y que creo que pues fue un buen acierto, ¿no? Del presidente municipal de abrir en estas delegaciones pues estos centros comunitarios culturales que van a dar pues precisamente en el clavo de estas personas que están necesitadas pues de toda esta formación, ¿no? Ya sea artística, sea deportiva o sea de otro tipo. Quiero felicitarte y pues muchas gracias por venir al programa. No, gracias a ti por invitarme. Y pues ojalá que otro día se dé la oportunidad y pues nos platiques también. El día que tú gustes, pero antes de despedirme, rapidísimo, espero no tardar más, quiero decirles que estamos funcionando en Avenida Monte Sacro sin número. Esto es en la Colonia Unidad Nacional. Estamos exactamente a espaldas de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, de la UTEC, en la zona norte de la ciudad, en la delegación de Epigmenio González. Funcionamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde y tengo todavía cupo en algunos talleres. Así que acérquense con nosotros o nos pueden llamar al 243-1710. Pues ojalá que los que estén locales, que estén aquí, pues que se acerquen y que, bueno, pues puedas llenar estos espacios que todavía tienes, ¿no? Pues muchas gracias. A ti, gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.